El asesinato de una bella joven estuvo años sin resolver. Fue un crimen con pruebas forenses y muchos sospechosos, pero a veces eso no es suficiente. Fueron necesarias las anotaciones del diario de una niña de 9 años y la psicología forense para determinar qué pruebas forenses eran importantes y cuáles no lo eran. Kathleen Lipscomb, de 39 años, intentaba salir adelante criando a sus 2 hijos a la vez que trabajaba como enfermera en San Antonio, Texas. Era una persona muy cariñosa. Adoraba a su familia y mantenía un estrecho contacto con nosotros. Kathleen había estado casada durante 8 años con Bill Lipscomb, un sargento de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, pero se había separado recientemente. El acuerdo que hicieron era que Bill cuidaría de los niños los fines de semana. Pero un domingo por la noche, Kathleen no acudió a recoger a los niños como estaba acordado. Bill llevó a los niños a la casa de Kathleen, pero esta no estaba allí, como tampoco su coche, así que le dejó una nota en la puerta. A la mañana siguiente, seguía sin haber rastro de ella. Una de sus compañeras de trabajo me llamó y me dijo que estaban preocupados porque no se había presentado en el hospital. Se me hizo un nudo en el estómago al ver que no se sabía nada de ella, pero luego pensé que Bill tenía a los niños y que probablemente Kathleen habría salido con unas amigas o algo así. Aquel mismo día, un hombre vio un cuerpo desnudo en una carretera desierta a las afueras de la ciudad. Era Kathleen Lipscomb. Era evidente que había sido asesinada en otro lugar. Sin duda había sido trasladada del punto A al punto B en el que la habían abandonado. El hecho de que su ropa estuviera enrollada y no doblada dio una pista importante a los investigadores. Esa es una costumbre de militares. Las únicas personas que yo he visto que enrollan así la ropa son los militares. Desgraciadamente no había huellas visibles de neumáticos ni de pisadas cerca del cadáver. La policía se puso inmediatamente en contacto con el exmarido para interrogarle. Le examiné para ver si tenía alguna herida en el cuerpo, posibles señales de haberse defendido, para ver si tenía algún tipo de arañazo, moretón o restos de piel bajo las uñas que me indicaran si había arañado a alguien, pero no encontré nada. Los niños dijeron a la policía que su padre había estado con ellos todo el fin de semana, lo cual confirmaba su coartada. En la autopsia, el médico forense determinó que la muerte se había producido por estrangulamiento. Al parecer, Kathleen había mantenido relaciones sexuales 24 horas antes de su muerte. Los amigos dijeron a la policía que Kathleen había estado saliendo con un médico casado, David Pearl. Kathleen y el Dr. Pearl trabajaban juntos. A través del contacto diario, Kathleen se enamoró de él y estaba convencida de que él la correspondía. Él prometió que pediría el divorcio y que se casaría con ella. Descubrimos que el Dr. Pearl había tenido muchas relaciones amorosas y a su novia le dijo que estaba separado de su mujer, pero no lo estaba. Y lo de la exmujer celosa a mí me preocupaba mucho. El Dr. Pearl admitió que había pasado el fin de semana con Kathleen, pero que él no había tenido nada que ver con su muerte. Y los investigadores tenían otro sospechoso. Vincent Robideau, un enfermero que trabajaba con Kathleen en el hospital y vivía en el mismo edificio de apartamentos. Este tampoco se había presentado aquel día al trabajo. Se había ido de la ciudad. Ni siquiera fue a recoger su paga, ni solicitó que se la enviaran. Con tantos sospechosos, los investigadores no sabían por dónde empezar. Una semana después del asesinato de Kathleen Lipscomb, apareció su coche en el aparcamiento de un restaurante, no lejos de su apartamento. Los investigadores no encontraron huellas dactilares extrañas ni dentro ni fuera del coche. Para determinar la hora de la muerte de Kathleen, el médico forense, Dr. Robert Brooks, tenía 2 formas de hacerlo. Había comido comida china. Todavía no la había digerido del todo, lo cual indicaba que la había tomado poco antes de su muerte. Las marcas en las piernas de Kathleen fueron identificadas como picaduras de hormiga y ayudaron a establecer una hora aproximada. Las hormigas suelen estar más activas durante el día, así que probablemente le picaron al amanecer o por la mañana.
Estas dos indicaciones significaban que Kathleen probablemente había sido asesinada el domingo por la noche hacia la hora de cenar. Y después abandonada en el campo antes del amanecer. Los investigadores forenses encontraron 4 cabellos humanos rojos en la ropa de Kathleen. Bajo un estereomicroscopio, los científicos vieron que los cabellos no tenían raíz. En la punta de la raíz debería verse la raíz, que es una estructura con forma de bulbo, dependiendo de cuál sea el grado de crecimiento. Visto a 100 aumentos, se pudo comprobar que el pelo estaba teñido. Muchas veces se puede ver una línea de demarcación entre el color original de la raíz y el del pelo teñido en las puntas. Los 4 cabellos presentaban el mismo tipo de tinte. Cuando se compararon, los cabellos no correspondían a los del ex marido de Kathleen, Bill, ni a los de su novio, el Dr. David Pearl. En aquella época todavía no existían las pruebas genéticas. Los cabellos no tenían raíz. En 1986 y a finales de los 80, la tecnología forense no estaba tan avanzada como lo está hoy en día, de modo que no había mucho que pudiéramos hacer. El único momento importante de la investigación fue cuando los investigadores localizaron a Vincent Robideau, compañero y vecino de Kathleen, que había desaparecido la misma semana del crimen. Había vuelto a Galveston, que era su ciudad natal, y había encontrado un trabajo allí como enfermero de un hospital local, porque había roto con su novio y no quería volver a saber nada de San Antonio. Robideau había sido descartado como sospechoso. Habíamos llegado a un punto en el que no creíamos que íbamos a poder resolver el caso sin un golpe de suerte, cosa que no parecía que fuera a ocurrir. Entonces los investigadores dieron con una pista. La vecina de Kathleen dijo que había visto a una persona sospechosa saliendo del apartamento de Kathleen el mismo día en el que la encontraron muerta. La vecina solo vio a una mujer pelirroja que entró en la casa y salió a los pocos minutos. Era esa mujer misteriosa, la asesina de Kathleen. Durante 2 largos años, los investigadores estuvieron buscando al asesino de Kathleen Lipscomb. La familia de Kathleen siempre había sospechado que el exmarido de Kathleen estaba involucrado de alguna manera. 7 meses antes del crimen, Bill había aumentado el seguro de vida de Kathleen a $315.000. La familia recurrió a la ayuda de un detective privado, Tom Vivans. Vivans examinó muchos de los objetos personales que había en el apartamento de Kathleen. En su diario, Vivans encontró 2 cosas muy interesantes. La primera era una extraña referencia. Decía, torneo de béisbol. Estaba Shannon Gilbert. La primera vez que vi el nombre de Shannon Gilbert, no supe cómo interpretarlo. Era evidente que se trataba de un nombre que yo no había visto nunca, y mi pregunta era, ¿por qué lo había escrito Kathleen? Sin duda significaba algo para ella. La investigación de su pasado reveló que Gilbert había estado en las fuerzas aéreas con Bill, el ex marido de Kathleen, y se rumoreaba que habían tenido una relación sexual. Vivans fue a visitar a Shannon Gilbert. Me dijo, ¿se trata de Bill Lipscomb? Y nosotros dijimos, así es, señora. Entonces dijo, voy a necesitar un abogado. Y comprendí que habíamos dado con algo importante. Vivans encontró otra anotación interesante en el diario de Kathleen. Decía, numerosas llamadas y noches fuera, pasando información sobre pruebas WAPS. Bill tiene todas las preguntas para la prueba. Se trataba de los exámenes de evaluación de las fuerzas aéreas que todos los militares deben pasar para ser ascendidos. La anotación de Kathleen sugería que su ex marido Bill había hecho trampa. Bill Lipscomb había sido ascendido más rápidamente que ningún otro sargento en la historia de las fuerzas aéreas. La anotación de Kathleen explicaba el porqué. Dado que esta acusación afectaba a las fuerzas aéreas, el Dr. Charles McDowell se unió a la investigación como parte de la sección de investigaciones especiales de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Si estás investigando otro delito de la misma persona, que en realidad era bastante grave aunque no pueda compararse con un asesinato, puedes acceder con más facilidad al tema que te interesa. Mientras revisaba las fotos de la escena del crimen, el Dr. McDowell hizo un importante descubrimiento. La posición del cuerpo y el contexto en el que fue encontrado
me hicieron pensar que todo había sido preparado para dar la impresión de que se trataba de una violación. Aquí fue donde apareció la víctima. No era un escenario nada auténtico. Tras pasar 30 o 45 minutos revisando las pruebas, nos dijo que había sido Bill, que en realidad Bill era el asesino, cuando ya todos pensábamos que había bajado a alguien para hacerlo. Es más, McDowell creía que las piernas cruzadas de Kathleen indicaban que el cuerpo había estado guardado en un espacio muy pequeño después de la muerte, cuando se inició el rigor mortis. McDowell también sospechaba que alguien que no era el asesino se había deshecho del cadáver. Se basaba en que los asesinos que conocen a sus víctimas intentan cubrir el cuerpo y ocultar la cara de la víctima, cosa que no habían hecho en este caso. Eso resultó ser sumamente importante porque si en el crimen intervienen varias personas, hay más posibilidades de conseguir una identificación. En primer lugar, para identificar quiénes son y después para enfrentarles unos a otros. Y la hija de Kathleen, de 9 años, proporcionó un dato importante. La niña me dijo, abuela, ¿quién crees tú que mató a mi madre? ¿O a mi mami? Y yo le dije, no lo sé. ¿Tú quién crees que la mató? Y ella dijo, fue mi papá, porque aquella noche no estaba donde dijo que había estado. Los niños dijeron a la policía que habían estado con el mejor amigo de su padre, Tony Borello, quien les había llevado a cenar fuera la noche en que su madre fue asesinada. Por otra parte, dijeron que a medianoche se despertaron y vieron que su padre no estaba en casa, y tampoco su coche. Recuerdo que un día le pregunté a Tom Vivans, ¿qué es lo que quieren? ¿Una foto de él estrangulando a Kathleen? Teníamos muchas pruebas que le implicaban a él y sin embargo seguía diciéndonos que no era suficiente, que no bastaba. Era como decir que allí no había nadie que hubiera tomado una foto. Entonces Vivans solicitó un análisis forense de las muestras recogidas durante la autopsia para determinar la identidad de la persona que había estado con Kathleen antes de su muerte. Inexplicablemente, tan solo 2 años después del asesinato, las muestras se habían etiquetado mal y se habían perdido. Ya no era posible realizar un análisis forense. Los fiscales necesitaban algo más que pruebas circunstanciales para corroborar la versión de los niños. La familia de Kathleen Lipscomb había contratado a un detective privado para encontrar al asesino. Una anotación en el diario de Kathleen sugería que su ex marido, Bill, había hecho trampa en las pruebas de ascenso del ejército y que Kathleen lo sabía. Por otra parte, los trámites de divorcio de Bill y Kathleen habían sido muy duros. Bill exigía la custodia de los niños y Kathleen no estaba dispuesta a concedérsela. ¿Era posible que Kathleen hubiera estado utilizando esa información como chantaje en su batalla por la custodia? Ella lo sabía, y él sabía que le costaría la cárcel, así que ella lo utilizó como arma. Ella le presionó y él le dijo, no puedes hacer esto porque si lo haces, acabarás bajo una fría losa. En el lugar del crimen, la ropa de Kathleen estaba cuidadosamente enrollada, lo cual indicaba que el hombre que se deshizo de su cadáver tenía formación militar. El único militar cercano a la casa de Bill Lipscomb aquel fin de semana era Tony Borello. Unos meses después del crimen, Borello había sido expulsado de las fuerzas aéreas con deshonor. Cuando la policía le interrogó, se mostró ansioso por hablar. Dijo que cuando iba a la iglesia oía a Dios que le decía, confiesa, confiesa tus pecados. Y eso fue lo que cambió a Tony. Tony Borello confesó inmediatamente que él se había deshecho del cuerpo de Kathleen en el campo, tal y como sospechaba el Dr. McDowell. Y Borello dijo que el asesino había sido Bill Lipscomb. También confirmó otra cosa, que el cuerpo de Kathleen había estado guardado en un arcón de cedro, lo cual explicaba por qué tenía las piernas dobladas cuando se inició el rigor mortis. Curiosamente, Tony Borello aún conservaba el arcón. Dijo que Bill Lipscomb le había pedido que lo tirara después del crimen, pero que por alguna razón se lo había quedado. Los científicos forenses encontraron una pequeña mancha en el fondo del arcón y los análisis confirmaron que era sangre de Kathleen. Tony Borello se reunió con Bill Lipscomb llevando un micrófono escondido. Pero Bill no dijo nada que le incriminara, así que los investigadores optaron por otra estrategia.
Este crimen fue la consecuencia de un matrimonio que había ido mal. Había una enorme cantidad de rabia, había una enorme cantidad de hostilidad. Yo quería ver si podía percibir esa hostilidad para poder comprenderlo, para comprender la reacción de él. Entonces, ideé un método de investigación que tuviera eso en cuenta y combatiera su propia psicología. El OSI se aseguraba de que Bill Lipscomb supiera que estaba siendo investigado. Yo quería que él oyera pisadas que no existían. Quería que él sintiera un pellizco en el estómago cada vez que sonaba el teléfono. Quería que se obsesionara pensando que ese era el día en el que iban a llamar a su puerta. Quería aumentar su nivel de ansiedad. Con el tiempo, la antigua novia de Bill, Shannon Gilbert, admitió que en una ocasión Bill le había confesado que planeaba matar a Kathleen. Y los investigadores le hicieron saber a Lipscomb que tanto Gilbert como Borello estaban colaborando. Bill Lipscomb estaba haciendo juegos psicológicos con nosotros y nosotros con él. Después de varias semanas aplicando esta estrategia psicológica, el Dr. McDowell decidió interrogar a Bill Lipscomb. El Dr. McDowell recuerda el momento vívidamente. De todas las formas en las que podía haber acabado esta historia, no entiendo por qué acabó como acabó. ¿Por qué la mató? Y contestó: no sé por qué la maté. Pero acto seguido se retractó, se inclinó hacia adelante, se cruzó de brazos y dijo: yo no maté a mi mujer. Pero le teníamos. 3 de los ayudantes del sheriff habíamos intentado ponernos al mismo nivel que Bill y hacerle hablar, pero no pudimos. No fuimos capaces. Los fiscales mantenían que Kathleen había amenazado con denunciar que Bill había hecho trampa en los exámenes del ejército si éste insistía en reclamar la custodia de sus hijos, y que por eso Bill decidió vengarse. El día del asesinato, Bill le pidió a Tony Borello que llevase a los niños a cenar fuera. Después, llamó a Kathleen pidiéndole que fuera a recoger a los niños antes de la hora. Cuando llegó Kathleen y vio que los niños no estaban allí, empezaron a discutir. Y en un momento dado, Bill la estranguló. Bill guardó el cuerpo en un arcón hasta el anochecer. En el arcón apareció sangre de Kathleen. Después de haberse dormido los niños, Tony Borello se deshizo del cuerpo de Kathleen en el campo intentando aparentar que había sido un crimen sexual. Pero la posición del cuerpo y el hecho de que estuviera descubierto revelaron la verdad, que había alguien más que el asesino implicado en el crimen. Pero, ¿y los cabellos rojos que habían aparecido en la ropa de Kathleen? Yo creo que los cabellos los colocó allí Bill Lipscomb o su amigo, uno de los dos, para despistarnos y desviar nuestra línea de investigación. Más adelante, los investigadores identificaron a una mujer que había sido vista saliendo del apartamento de Kathleen después de la muerte de esta. Era una compañera de trabajo que había ido a ver qué le pasaba a Kathleen, por qué no se había presentado en el hospital. Militar confiesa haber asesinado a su mujer. Bill Lipscomb se declaró culpable del asesinato de su mujer para evitar la pena de muerte. Sargento sentenciado a cadena perpetua por matar a su mujer. Fue sentenciado a cadena perpetua. A cambio de su colaboración, Tony Borello no fue procesado. No se presentaron cargos contra Shannon Gilbert, quien se cambió de nombre y ahora trabaja en el Programa Federal de Protección de Testigos. Los fiscales consideraron que el novio de Kathleen, David Pearl, no había tenido nada que ver con el crimen. La patología forense, la psicología forense y la reconstrucción de la escena del crimen ayudaron a resolver un caso muy complicado. Hay algo que es necesario reconocer y es que esta fue una investigación muy compleja. Requirió un gran número de colaboradores y un tremendo esfuerzo de coordinación y orquestación. Me siento un poco culpable de que me entreviste a mí. Las personas que cometen un crimen creen que son muy listas y que el resto de nosotros que intentamos resolver un crimen o trabajamos en una investigación o somos miembros de la policía, no somos muy listos. A menudo es justo lo contrario. ¡Está muerto! ¡Dios mío, está muerto! Un agente de policía retirado apareció muerto de un tiro en su dormitorio, pero no estaba claro exactamente qué era lo que había sucedido. Algunos detalles apuntaban a un suicidio, mientras que por otra parte parecía tratarse de un engaño. Fueron necesarios una reconstrucción de la escena del crimen, un cajero automático y algunos libros sobre ciencia forense en la casa de la víctima para poder escribir el capítulo final de este crimen real.
Traverse City es una preciosa zona de Michigan para los amantes de la vela y la pesca. Y allí vivían Dan y Cynthia McDonnell con sus 2 hijos adolescentes. Dan McDonnell, de 58 años, era un agente de policía retirado que trabajaba a tiempo parcial como encargado de mantenimiento. Cynthia era una escritora freelance. Parecía una pareja muy normal. Cindy siempre estaba pendiente de todo. Era la perfecta ama de casa y la jefa. El último día de diciembre de 1998 fue muy ajetreado para la familia McDonnell. Patrick, de 18 años, se había quedado a dormir en casa de un amigo. Dan decidió levantarse tarde. Cynthia y su hija Erin, de 20 años, pasaron toda la mañana de compras en Traverse City. Estuvieron horas de tienda en tienda. Entraron en unos almacenes, en una tienda de artículos de oficina y en una peluquería. Camino de casa, Cynthia compró unas hamburguesas para toda la familia. Pero cuando llegaron a casa poco después del mediodía, se encontraron a Dan muerto en la cama de un solo disparo. Erin, acabamos de llegar. Voy a comprobar si respira. Bien. Está muerto. Dios mío, está muerto. Señora. ¡Socorro! 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 Mi padre es un policía jubilado y tenemos armas en la casa. Mi hermana nos había llamado por teléfono diciendo: tengo que darte una mala noticia. Acabo de verlo en televisión. Han matado a tu hermano. Los investigadores no encontraron ningún arma cerca del cuerpo, pero faltaban varios cientos de dólares de su cartera, de modo que el robo podía haber sido el móvil. Me quedé destrozado. No podía creer que aquel buen hombre que no había hecho daño a nadie estuviera muerto. La policía pudo confirmar que Cynthia y sus hijos habían estado fuera toda la mañana. Sería necesario hacer una reconstrucción del crimen para determinar lo que realmente le ocurrió a Dan McDonnell. En la tarde del día de Nochevieja de 1998, el policía retirado Dan McDonnell apareció muerto en su cama de un solo disparo en la cabeza. Al principio, la mujer de Dan, Cynthia, sospechó que se trataba de un robo, pero no había señales de haber forzado la puerta y la policía tenía sus dudas. Cuando la policía interrogó a Cynthia por segunda vez, esta dijo que tenía que hacerles una confesión. Me llamaron diciendo que ella había cambiado su versión. Que aquella mañana, antes de salir, se encontró con que Dan se había suicidado. Esta es una grabación de la declaración de Cynthia a policía. Erin ya estaba lista para irnos y le dije que cogiera los abrigos mientras yo iba calentando el coche. Y entré a decírselo a Dan. ¿Que se iban? Que nos íbamos. ¿Y en ese momento se encontró con que se había suicidado? Sí. Bien. ¿Y encontró el arma con la que se disparó? Sí. Cynthia dijo a la policía que a Dan le habían operado de cáncer de próstata y que eso le había dejado impotente. Según Cynthia, Dan había dejado una nota suicida, pero la había destruido. La nota decía: estoy hundido con lo del cáncer de próstata y quiero que te quedes con el dinero del seguro. Y se deshizo de ella porque si averiguaban que había sido un suicidio no le pagarían el seguro y los hijos se quedarían sin nada. Porque no quería que los chicos supieran lo que había hecho. Está bien. Usted no quería que Pat y Erin supieran que su padre se había quitado la vida. ¿Es así, Cindy? ¿Es así? Sí. Bien. Dan tenía un seguro de vida de $300.000, pero la póliza no era válida en caso de suicidio. En caso de suicidio, el seguro no pagaría y la razón por la que habíamos suscrito la póliza era para pagar la universidad de los chicos. Cynthia dijo que había querido complacer los deseos de su marido y que cambió el escenario para aparentar que había sido un homicidio. Dijo que limpió las huellas dactilares del arma y después se fue de compras con su hija para no despertar sospechas. Lo que podría parecer una reacción normal sería venirse abajo en ese mismo instante. Pero no todos somos así. Yo creo que es imposible saber cómo reaccionaría un ser humano hasta que no se encuentra en una situación semejante.
Cynthia dijo que se deshizo del revólver de su marido en un campo cercano. Sin embargo, los perros policía y los detectores de metal no lo encontraron. Sin duda, cometió un delito al cambiar el escenario. Y cometió un delito al deshacerse del arma. Estos eran indicios suficientes para abrir una investigación en toda regla. Mi hermano no se suicidó. Iba a comprarse un barco, iba a comprarse una camioneta nueva, iba a hacer muchas cosas. Así que un hombre que tiene esta clase de planes no es un hombre que piense suicidarse. En la autopsia, el doctor David Sturt buscó algún signo de un posible suicidio. El electroencefalograma de Dan reveló que la bala aún seguía alojada en el cráneo, de modo que la herida que tenía en la parte posterior era el orificio de entrada. Eso sin duda daba a entender que no podía haberse disparado a sí mismo, que el disparo tenía que haberlo realizado otra persona, dado el lugar por el que había entrado la bala. El abogado de Cynthia sostenía que eso no demostraba que hubiera sido un homicidio, únicamente que el mismo Dan pudo haber jugado un papel en el engaño. Si alguien tiene la habilidad de entender cómo autoinfligirse una herida mortal, por ejemplo, y hacer que parezca un homicidio o lo que sea, sin duda este hombre lo entendía mejor que nadie. Y probablemente pensó que si hacía que pareciera un homicidio, su familia recibiría el dinero del seguro. Pero los investigadores descubrieron otra cosa. Cynthia McDonnell no era simplemente una escritora freelance. Ella aspiraba a escribir novelas de misterio. Y la policía también descubrió que Cynthia había hecho comentarios despectivos sobre ellas en la fiesta de unos vecinos. Dijo, cualquiera puede cometer un crimen. La policía del norte de Michigan no es lo bastante lista para pillarte. Eso no le sentó nada bien a la policía estatal. La policía decidió investigar más a fondo las historias de Cynthia. La policía estaba investigando la misteriosa muerte del agente retirado Dan McDonnell. Cynthia, la mujer de la víctima, dijo que su marido se había suicidado y que al principio lo había ocultado para que sus hijos pudieran cobrar el dinero del seguro. Casi de inmediato, los expertos forenses descubrieron algunas inconsistencias. En la radiografía se veía la bala que iba de atrás hacia adelante, atravesando el cerebro y de izquierda a derecha del cerebro. Era evidente que tendría que haber entrado por el lado izquierdo si la víctima era zurda, pero Daniel era diestro. Un suicida raramente se dispara a la parte posterior de la cabeza. Era necesario estudiarlo más a fondo, porque podía tratarse de un homicidio, y había que ayudar a la policía en su investigación. Los investigadores comenzaron el análisis estudiando la mancha de sangre. Siempre que hay sangre, tanto si se trata de un charco o de una bala en la cabeza, la sangre sale en línea recta. Pero las salpicaduras de sangre pueden alcanzar un radio de 360 grados, de modo que se desplaza en todas direcciones. La salpicadura de sangre que vuelve hacia la fuente de la fuerza que se aplica es lo que llamamos salpicadura de retroceso. Pero no había ninguna salpicadura de retroceso en las manos de Dan. El brazo izquierdo de Dan estaba agarrado a una almohada y metido por debajo de su cuerpo. Junto al brazo había un claro charco de sangre. Esto demostraba que el brazo de Dan no se había movido después del disparo. No había habido ningún cambio en la mancha de sangre que indicara que el brazo hubiera estado en otra posición, ni en el momento del disparo, ni inmediatamente después. Así que esa había sido la posición del cuerpo en el momento del disparo. Le habría sido muy difícil a Dan utilizar su mano derecha para disparar en el lado izquierdo de la cabeza. Para haber podido hacerse esa herida, tendría que haber subido la mano derecha por detrás de la cabeza y después pegar la boca del arma a la cabeza, para lo cual habría que ser un contorsionista.
De modo que sería difícil hacerlo, pero se podría hacer. Sin embargo, después de disparar, la mano se quedaría ahí arriba. No podía colocarse ella sola debajo de las sábanas, perfectamente limpia y sin el menor rastro de sangre, ni resto alguno de pólvora o cualquier otra cosa, y acabar junto al cuerpo sin una sola gota de sangre. Eso no es posible. Los investigadores también encontraron pólvora y un orificio de bala en la almohada junto al cuerpo de Dan. Esto indicaba que el arma estaba presionada contra la almohada cuando fue disparada. La única forma en la que esto podría suceder es que la persona tuviera 3 brazos. Uno para sujetar el arma, otro para sujetar la almohada y un tercero sobre el que está tumbado, sobre el lado izquierdo. Se llegó a la conclusión de que la muerte de Dan había sido un homicidio. La investigación sobre el matrimonio de Dan y Cynthia reveló un posible móvil. En los meses anteriores a la muerte de Dan, los McDonnell estuvieron gastando más dinero del que ingresaban. Cindy se dedicó a comprar de todo, como ordenadores, muebles y cantidad de cosas que eran muy caras. Los investigadores también descubrieron que Dan administraba un fideicomiso para un pariente que estaba disminuido psíquico. En el año anterior a la muerte de Dan, se habían sacado más de $50.000 del fondo y el banco había pedido explicaciones. Los extractos bancarios reflejaban cargos casi diarios desde $200 a $1.000. Y el fondo estaba prácticamente a cero. Las cámaras de vigilancia del banco identificaron a la persona que retiraba el dinero. Cuando la policía interrogó a Erin, la hija de Dan McDonnell, de 20 años, esta recordó algo extraño sobre la mañana en la que habían matado a su padre. Erin contó a los investigadores que estaba en la ducha y que su madre entró varias veces, cosa que le extrañó mucho. Y también que subió el volumen de la radio que tenía Erin en el cuarto de baño. Dijo a los investigadores que le pareció oír la explosión de un tubo de escape o un bang. En el interior de la casa de los McDonnell, la policía encontró libros sobre ciencia forense que Cynthia utilizaba para la novela de misterio que quería escribir. En títulos como Trauma corporal y Armado y peligroso, había capítulos como Disparo accidental contra suicidio, ¿Quién disparó a quién? Y Crimen doméstico premeditado. Los fiscales decían que Cynthia consultaba esos libros para planear lo que ella consideraba un crimen perfecto. El móvil era el dinero. Cynthia tenía dificultades económicas, así que retiró $50.000 de un fideicomiso que administraba su marido, falsificando su firma. Las cámaras de vigilancia del cajero del banco lo demostraron. El banco se puso en contacto con Dan y exigió explicaciones. Los fiscales pensaban que Dan se había enfrentado a Cynthia y le había dicho que iba a acudir a las autoridades locales con un plan para devolver el dinero. Pero eso le habría cortado las alas a Cynthia. El día de fin de año, mientras Erin estaba en la ducha, Cynthia entró a subir el volumen de la radio para disimular el sonido del disparo. Los fiscales decían que Cynthia cogió el revólver oficial de Dan y le disparó en la nuca, utilizando la almohada para amortiguar el ruido. Después se deshizo del arma, aunque esta nunca ha sido recuperada. Cynthia se fue de compras con Erin, pensando que los tickets de compra le servirían como coartada. Antes de regresar a casa, paró a comprar unas hamburguesas. Incluso compró una para su marido, aún sabiendo que estaba muerto. Es inimaginable que hiciera toda esa farsa creyendo que se iba a salir con la suya. Comprarle una hamburguesa a su marido muerto. Cynthia McDonnell fue acusada de homicidio en primer grado. Ella se declaró inocente. En su defensa tenía el testimonio de un experto forense, el doctor L.J. Dragovich, quien decía que era posible que la muerte de Dan McDonnell hubiera sido un suicidio.
El doctor Dragovich demostró cómo pensaba él que Dan pudo haberse quitado la vida y dejar residuos de pólvora y un agujero en la funda de la almohada. Se puede coger el arma con la mano izquierda y apretar el gatillo con el dedo índice izquierdo, quedando la funda de la almohada atrapada entre la boca del arma y la cabeza. El doctor Dragovich también subrayó que a Dan McDonnell no se le habían hecho pruebas de residuos de pólvora, lo cual hubiera demostrado que él fue quien disparó el arma. Habría sido un caso mucho más claro para la fiscalía si hubiera habido residuos de pólvora en las manos de la víctima. Se habría cerrado el caso. El médico forense dijo que eso no era necesario. No le hicimos la prueba de residuos de pólvora durante la autopsia. En mi opinión, no hubiese cambiado mucho la presentación del caso, porque una persona también puede tener restos de pólvora en sus manos solo por estar cerca de la persona que realmente ha disparado el arma. De modo que esa es una prueba a la que se suele hacer referencia, pero que no se realiza de forma rutinaria. Como en la mayoría de los casos, es el jurado quien emite el veredicto. Declaramos a la acusada culpable de homicidio en primer grado. Miembros del jurado, confirmen su veredicto. ¿Han dicho culpable de homicidio en primer grado con premeditación? Sí. Su hija Erin le dijo al juez que no mostrase la menor clemencia. No entiendo por qué ha tenido que ocurrirnos esto. Éramos una buena familia. Mi padre era un buen hombre. Y yo creía que mis padres tenían una excelente relación. Y pido para ella la pena máxima. Gracias. Cynthia McDonnell fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar la condicional. Ella sigue manteniendo que es inocente de la muerte de su marido, al que llama Mac. Mac se suicidó. Yo no maté a mi marido, yo le quería. No tenía nada que ganar con su muerte y mucho que perder. Esto ha destrozado a mis hijos, ha dividido a la familia. Cynthia carece de conciencia, carece del sentido de la responsabilidad y nunca admitirá su culpabilidad. Cynthia es una persona que solo sabe resolver sus problemas mediante la violencia y el crimen. Kevin McDonnell conserva cerca de él la placa de policía de su hermano. ¿Qué puedo decir? Ya está hecho. Pero yo le quería. Y desearía que no hubiera sucedido. No se lo merecía. Y espero verle pronto. Aunque Cynthia estudiaba libros de ciencia forense, no comprendió que la ciencia descubriría la verdadera historia. Puede que leyera lo suficiente para creer que podía hacerlo y salirse con la suya. Pero que no leyera lo bastante para comprender que en la vida real hay mucho más que lo que nos cuentan en los libros. Y el otro error de Cynthia fue cambiar su versión. Al principio intentó hacer parecer que a su marido le había matado un intruso, pero como se había olvidado de fingir el allanamiento, no tuvo más remedio que cambiar su historia. Cuando los agentes la interrogaron, parpadeó y se inventó otra historia que pensó que iba a ser verosímil. En este caso, si quería hacer que pareciera un homicidio, desde luego lo consiguió. Cynthia McDonnell presumía de que iba a escribir un libro sobre un crimen perfecto. Pues bien, debería haber leído el capítulo final en el que se demuestra que no existe el crimen perfecto. Unidad número 3, estructura en llamas. Un sospechoso incendio se extendió por un apartamento matando a 2 mujeres jóvenes. La causa del incendio y la identidad de las víctimas no estaban claras. Pero una investigación más a fondo del lugar del incendio reveló algo escondido entre las cenizas. ¿Podrían una cromatografía de gases, unas gafas quemadas y la colilla de un cigarrillo resolver el caso? Una mañana de primavera de 1999, los bomberos de Iowa City acudieron a un edificio de apartamentos envuelto en llamas muy próximo al campus de la Universidad de Iowa. Distrito 1, llamando a la unidad 3, atendiendo el incendio. ¿Necesitan que les enviemos otra ambulancia? Tenemos otra víctima. Vamos a sacar a otra víctima. Cuando llegaron, las llamas salían por las ventanas y las puertas del edificio.
Inmediatamente comprendí que era necesario actuar con urgencia para sofocar el fuego. Nada más entrar, los bomberos encontraron lo que parecía ser un cuerpo. Luego, en el dormitorio que había al fondo, hicieron otro descubrimiento terrible. No podían ver nada, así que tuvieron que abrirse paso tanteando hasta llegar a la cama, y allí encontraron a la segunda víctima. Apareció un permiso de conducir junto a uno de los cuerpos que pertenecía a Laura Watson Dalton, de 29 años, una enfermera que había ido a Iowa City para visitar a su prima. Le encantaba la ciudad. Y era el día de San Patricio, que era una de sus fiestas favoritas. Como es una ciudad de jóvenes universitarios, el día de San Patricio siempre había un ambiente estupendo y por eso decidió ir a visitar a unos amigos. La segunda víctima coincidía con la descripción de una mujer que estaba desaparecida. Era María Lenner, de 27 años, una experta en medio ambiente que había ido a la ciudad en viaje de negocios y se hospedaba en un hotel cercano. Rezábamos para que no fuese ella, pero en el fondo presentíamos que lo era. Habían encontrado su blazer en la rampa de un aparcamiento que hacía tiempo que no se utilizaba. El apartamento estaba alquilado por 3 universitarios que dijeron que la noche del incendio estuvieron fuera de la ciudad. Los jóvenes dijeron que no habían dado permiso a nadie para hospedarse allí y que no conocían a Laura Watson ni a María Lenner. En el depósito, el médico forense encontró pruebas de que las 2 jóvenes ya estaban muertas antes de iniciarse el incendio. En los pulmones de las víctimas no había hollín. Por lo tanto, determinamos que, científicamente, la muerte se había producido antes del incendio. Era evidente que ambas habían muerto por fuertes golpes en la cabeza. En el interior del apartamento, los investigadores encontraron una barra de pesas con sangre y pelo humano, lo cual hacía indicar que se trataba del arma homicida. También encontraron un contenedor de gasolina. Es normal que haya latas de gasolina almacenadas en un garaje o en un armario de artículos de limpieza, pero encontrar una lata de gasolina en el pasillo de un apartamento a mí me parece bastante raro. Los investigadores pensaban que el fuego había sido intencionado y que las pistas sobre la identidad del asesino podrían estar allí mismo, escondidas bajo las cenizas. Por otro lado, se preguntaban por qué aquellas 2 mujeres estaban en un apartamento alquilado por unos jóvenes a los que ni siquiera conocían. La ausencia de hollín y humo en los pulmones de las víctimas reveló que las 2 mujeres habían muerto antes de producirse el incendio. Y cuando el médico forense comparó las lesiones de las 2 víctimas, descubrió algo sorprendente. Las 2 víctimas habían sido asesinadas en días diferentes. Está claro que Laura murió a última hora del miércoles o a primera hora de la mañana del jueves y permaneció en el apartamento hasta su fallecimiento. En cambio, María murió a última hora del jueves o a primera hora de la mañana del viernes en el mismo apartamento. Los amigos de Laura Watson dijeron a la policía que la última vez que la vieron fue en un bar local el miércoles por la noche, 2 días antes del incendio. Laura estuvo hablando con un hombre que estaba sentado a su lado. Alguien con quien has mantenido una conversación que te ha parecido interesante. Te pregunta si te gustaría ir a otra fiesta o a otro bar. Mucha gente hace eso. Y yo creo que es una situación en la que nunca nos paramos a pensar que podemos estar en peligro. Según los testigos, Laura se fue con ese hombre hacia medianoche. Le describieron como alto, de unos 20 y tantos años, pelo castaño desaliñado y gafas. Los investigadores descubrieron que a María Lenner le había sucedido lo mismo la noche siguiente. El dueño de otro bar diferente dijo que vio a María saliendo de su local con un hombre que coincidía con la descripción. Si no hubiese bebido, tal vez hubiera tenido más sentido común. Puede que él le dijera, oye, hay una fiesta en casa de un amigo, ¿te apetece venir conmigo? Yo no creo que lo hubiera hecho nunca anteriormente. Yo creo que solo lo hizo esa vez y que tuvo mala suerte. Como las víctimas habían sido asesinadas en 2 noches diferentes, parecía que el asesino tenía libre acceso al apartamento y podía entrar y salir a su aire.
Pero los jóvenes universitarios que tenían alquilado el piso dijeron que no tenían ni idea de quién podía ser el asesino. Después de retirar todas las brasas, el Departamento de Investigaciones Criminales de Iowa examinó el lugar en busca de pistas. Los investigadores vieron un agujero en el muro exterior del apartamento y encontraron una lata de gasolina en el pasillo de la entrada. Para ver si había sido utilizado algún acelerante, los investigadores metieron algunos residuos en un contenedor hermético y los enviaron al laboratorio para analizarlos. Los científicos dejaron una tira de carbono activo dentro de la lata durante 24 horas y después la lavaron con una solución esterilizada. Los tubos fueron analizados a través de un cromatógrafo de gases espectrómetro de masas. Solo es una forma de aislar los elementos químicos para determinar todos los componentes y los elementos químicos de la muestra que pueden pertenecer a una sustancia inflamable. El haz luminoso llega al detector a una velocidad distinta al atravesar los distintos elementos. Así es como se consigue determinar la composición exacta del líquido inflamable. Los resultados fueron claros. Se había utilizado gasolina para prender el fuego. Al parecer, los vapores de la gasolina entraron en combustión provocando la explosión que atravesó el muro exterior. Los investigadores también encontraron una caja de cerillas entre los escombros. La gasolina tuvo que haberse prendido con algo. Por eso, cuando el jefe de bomberos encontró una caja de cerillas en la zona del incendio, resultó estar casi intacta. Solo le faltaba una cerilla. El fuego había destruido cualquier huella que hubiera habido en la caja de cerillas. Steve Duffy examinó todas las fotos que se habían tomado en el lugar del incendio en busca de objetos que podrían haber sido pasados por alto. En una de las fotografías observó algo que parecía ser un par de gafas. Cuando volvió al apartamento, aún estaban allí. Evidentemente eran gafas graduadas. Y confié en poder seguir la pista hasta encontrar a su dueño. Ninguno de los inquilinos ni las víctimas era el dueño de las gafas. Duffy también encontró una colilla de cigarrillo que permanecía prácticamente intacta. Alguien había fumado ese cigarrillo sin apagarlo ni pisotearlo en el suelo. En otras palabras, aún estaba encendido cuando cayó sobre la moqueta. Los investigadores sospechaban que el criminal había encendido el cigarrillo y después había rociado gasolina por todo el apartamento. En un momento dado, la colilla mal apagada del cigarrillo pudo ser lo que produjo la combustión. Se quemó la nariz. Puede que se diera un golpe en la cara y se quitara las gafas, o que las gafas se le cayeran, y también el cigarrillo. Ahora los investigadores buscaban a un hombre alto y desaliñado que fumaba cigarrillos y posiblemente tenía una quemadura en la cara. También estaría echando de menos sus gafas. Una semana después de que las llamas arrasaran su apartamento, los 3 jóvenes universitarios que lo alquilaban pudieron regresar a él. En el apartamento faltaban cosas, como 2 aparatos de vídeo y otros equipos electrónicos. Los investigadores fueron a las casas de empeño locales para ver si alguien les había vendido los objetos robados, y encontraron una pista. El dueño de una casa de empeño recordaba haber comprado esos objetos a un joven unos días antes. En Iowa, todo el que venda algo en una casa de empeño tiene que enseñar algún tipo de identificación con una dirección. El hombre que vendió los artículos era John Memer, un joven sin rumbo de 23 años que era conocido como un juerguista. John Memer era muy aficionado a autoinvitarse a las fiestas nocturnas. Debido a eso, se las arreglaba fácilmente para quedarse en cualquier casa, a dormir en el sofá y esas cosas. Uno de los inquilinos del apartamento dijo que conocía a Memer y que le había dejado quedarse a dormir hacía algunas semanas. No tenía muchos amigos, no tenía trabajo, no estaba matriculado en ningún curso, dormía donde podía. Siempre andaba de un sitio a otro y eso le hacía difícil de localizar. En realidad, el señor Memer se ganaba la vida robando. La policía finalmente encontró a Memer, que por esa época estaba en libertad condicional por un delito de falsificación. Cuando le interrogaron, los investigadores observaron que tenía una quemadura en la nariz.
Mehmer admitió que había estado en el apartamento mientras los inquilinos estuvieron fuera y también confesó haber robado su equipo de estéreo y su televisión, pero negó haber matado a las dos mujeres y haber provocado el incendio. Dijo que aquella semana también había dormido otro hombre en el apartamento. La policía quería saber si podían vincular a Mehmer con las pruebas. Después del incendio y la explosión, estuvo sin gafas. Y a la semana siguiente se compró otras. Por medio de un aparato llamado lensómetro, una optometrista determinó el grado de curvatura o dioptrías de las lentes. La potencia de las lentes coincidía con la receta que el oftalmólogo le había dado a Mehmer. En la situación de John Mehmer, necesitaba las gafas para poder ver. Nunca se dejaría las gafas en cualquier parte. De modo que encontrar sus gafas en la escena de un doble homicidio y un incendio provocado fue muy significativo. La policía necesitaba más pruebas. Examinaron de nuevo la colilla del cigarrillo que los investigadores sospechaban había causado el fuego. ¿Sería posible que en esta colilla pudiera encontrarse el ADN del asesino? Los científicos retiraron el envoltorio de la parte del filtro y después separaron las células presentes en el papel. Entonces reprodujeron la muestra biológica para formar una más grande que pudiera ser analizada. Luego la compararon con la muestra de ADN de Mehmer que le habían tomado estando en prisión y coincidían. Estadísticamente, las posibilidades de que el ADN de la colilla correspondiera a otro que no fuera el señor Mehmer eran sumamente escasas. Pero Mehmer había admitido que estuvo en el apartamento, lo cual explicaría lo de las gafas y la colilla. La policía necesitaba más pruebas. Entonces los investigadores examinaron la chaqueta de cuero de Laura Dalton, hallada en el apartamento. Alguien dijo, ya que tenemos la chaqueta, ¿por qué no la examinamos bien? Puede que haya alguna huella en algún botón o en alguna parte. El criminalista Bestman examinó la chaqueta bajo una luz de alta intensidad. No encontró ninguna huella. Después, metió la chaqueta en un armario especial con una botella de cianocrilato, un compuesto del superglue. Calentó la solución y dejó que los vapores circularan alrededor de la chaqueta durante unos 10 minutos. Cianocrilato forma una especie de red fibrosa sobre los vapores y hace que los relieves se pongan blancos en lugar de negros, como son en las huellas dactilares de una tarjeta. Ante su sorpresa, Bestman encontró una imagen parcial de la huella de una zapatilla de deporte. La suela había sido impregnada con una sustancia fluorescente bajo luz ultravioleta. Bestman comparó la huella con las suelas de las zapatillas que se le habían confiscado a John Mehmer cuando le arrestaron. Ambas huellas eran del mismo tamaño. Tuvo que haber habido algún contaminante en la zapatilla o algo en la chaqueta con la que estuvo en contacto la zapatilla, de modo que fue una forma bastante inusual de obtener una huella de calzado. Y había algo más en la zapatilla. Una pequeñísima mancha que diría a los investigadores qué les había sucedido exactamente a Laura Dalton y a Maria Lehner. Los investigadores encontraron una prueba decisiva que vinculaba a John Mehmer con los asesinatos de Laura Watson Dalton y Maria Lehner. Era una pequeñísima mancha en una de las zapatillas de Mehmer. A un lado de la suela había una pequeña mancha rojiza del tamaño de un alfiler que me pareció que podría ser de sangre. Retiraron la sangre con agua esterilizada y luego realizaron un análisis de ADN. El ADN de la sangre de la zapatilla coincidía con la muestra de ADN de Maria Lehner. Eso me resultó más triste aún, porque comprendí lo que le había hecho para mancharse las zapatillas de sangre. Fue decisivo. Demostraba que John Mehmer había estado en contacto con Maria Lehner, a pesar de haberlo negado. Y que en algún momento, estando con Maria Lehner, esta había sangrado. John Mehmer fue acusado de asesinato en primer grado. Teníamos otras pruebas forenses, la chaqueta, el análisis de la huella de la zapatilla, las gafas, pero gracias al análisis de ADN encontramos la sangre de María en la zapatilla de Mehmer y eso fue definitivo para seguir adelante.
Los fiscales sostenían que John Memmer había forzado la puerta del apartamento sabiendo que los inquilinos estaban fuera de la ciudad. No estaba claro cómo había embaucado a Laura Dalton para entrar en el apartamento el miércoles por la noche, pero los fiscales pensaban que Memmer tal vez intentó seducirla y ella le rechazó. Furioso, Memmer mató a Laura de un golpe en la cabeza. El jueves por la noche, Memmer probablemente atrajo a Maria Lenner al apartamento del mismo modo. Y al ver que ésta también le rechazaba, la mató. El viernes, después de robar la televisión y el equipo de estéreo, Memmer decidió destruir cualquier posible prueba de su presencia allí. Encendió un cigarrillo con una sola cerilla y luego inició el proceso de rociar gasolina por todo el apartamento. Pero cometió un error. La gasolina desprendió gases por el pequeño apartamento y su cigarrillo causó una explosión. Se le cayeron las gafas, se quemó la nariz y la colilla y las cerillas salieron volando. Eso fue probablemente lo que le perdió a John Memmer, lo de fumarse un cigarrillo, porque dejó una prueba muy valiosa y estuvo a punto de morir. Es un desecho. Es un desecho humano. Un desalmado. No creo que nunca haya contribuido en nada. Y seguramente se ha pasado la vida utilizando a la gente y abusando de ella. En el juicio, no fueron solo las pruebas forenses lo que impresionó al jurado. Memmer exhibió un nuevo tatuaje cuando se sentó en el banquillo del acusado. En el mundo de los criminales, el tatuaje de una lágrima significa que has asesinado a alguien. En este caso, eso fue significativo, porque John Memmer no se había tatuado una lágrima junto al ojo, sino dos. No estuvo muy listo presentándose en el juicio con ese tatuaje en el ojo. Y el jurado lo vio con toda claridad. Cuando yo le pregunté por lo del tatuaje en el juicio, dijo que era por dos amigos suyos que habían muerto en un accidente de coche. Pero yo creo que era una prueba clarísima. La verdad es que en realidad no era más que una pequeña prueba circunstancial, pero fue un detalle interesante en el conjunto del caso. John Memmer fue condenado por 2 asesinatos en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. La familia de Maria Lenner dice que es irónico que la ciencia ayudase a encontrar al asesino. Ella había estudiado biología, le encantaba la ciencia, así que el hecho de que la sangre en la zapatilla y las demás pruebas forenses le metieron entre rejas le habría gustado mucho. El crimen perfecto no existe. Siempre queda alguna prueba que los investigadores acaban por encontrar y, por supuesto, en este caso la encontraron y descubrieron al señor Memmer. Le condenaron a 2 cadenas perpetuas. Evidentemente, John Memmer cumplirá una cadena perpetua aquí, en la Tierra. Si yo fuera John Memmer, me preocuparía pensar dónde iba a cumplir la segunda perpetua. Quizá allí haga más calor que el que causó su incendio.